Latinoamérica y tal cual se lo había prometido y vamos a ahondar en este tema. Hoy la 11ª secuencia, audiencia por este juicio, la muerte de Diego Maradona, murió o lo mataron, donde hay 7 profesionales de la salud involucrados y que de encontrarse culpables, pues estos tendrían que enfrentar penas de entre 8 y 25 años. En esta misma jornada, hoy martes 15 de abril, hubo dos declaraciones importantes. Una sobre la cual había muchísima expectativa, la hija mayor de Diego Maradona, Dalma Maradona, y también Víctor Stinfale, el empresario, abogado y amigo del astro futbolístico. Para entender lo que fueron estas declaraciones, pues vamos a conversar con nuestro compañero de labores, Leo Martínez, un periodista que ha hecho cobertura exclusiva de esta noticia y que nos permite vivir de cerca lo que allí está pasando, al menos en esta jornada de hoy. Leo Martínez, un gusto saludarte, compañero. Y así es, fueron dos jornadas en este juicio, dos declaraciones bastante largas, pero bastante jugosas para el tema que se está tratando de demostrar en esta causa, que es saber qué es lo que pasó con Diego, quiénes fueron los responsables de la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020. Son 7 los imputados. Vamos a comenzar primero por Víctor Stinfale, para contarle a Latinoamérica quién es Víctor Stinfale. Es un empresario que estuvo muy cercano a Diego en diferentes oportunidades. Representó a Diego en diferentes causas que le pidió el asesoramiento, pero bueno, estuvo en los peores momentos, dijo hoy Víctor Stinfale en su declaración testimonial. Estuvo en Cuba en el momento de Cuba, estuvo en Punta del Este cuando sucedió su problema cardíaco, que Diego estuvo al borde de la muerte. También estuvo en diferentes internaciones, tanto en Castelar como en una casa particular en General Rodríguez, que era propiedad de un empresario muy conocido de acá de Argentina, que es Mastelón. Era una casa gigante en la cual Diego podía jugar al golf. Entonces, Stinfale es una persona muy vinculada a Diego. Voy a marcarte 4 cosas de la declaración de Stinfale en el día de hoy. En el 2020, él escucha en un medio que un médico decía, Diego está teniendo problemas de alcohol, Diego es un alcohólico, y entonces conoce por primera vez a Leopoldo Luque. Rápidamente Stinfale llama a su amigo Matías Morla, que es el abogado de Diego Armando Maradona, que concentraba o concentra diferentes negocios, y dice, ¿quién es este bobo? No puede estar, no puede estar diciendo en cámara, en un medio de comunicación, que Diego es alcohólico porque tiene un contrato vigente con estudiantes, con Gimnasia Esgrima de La Plata, perdón. Era el director técnico, no puede estar al frente de un equipo, de un club, de un grupo de personas si es una persona alcohólica. Entonces le dice, Stinfale le pide a Matías Morla que lo haga callar porque era una locura. Si vos sos el médico, o lo tratás o lo internás, pero no estás pudiendo decir, opinando frente a un medio de comunicación de un problema de salud de tu paciente. Ese fue el primero de los puntos que dijo. Para mí, Luque era un bobo. Después, cuando sucede previa a la operación, el 2 de noviembre, que la semana pasada declararon los profesionales de la salud del Instituto del Sanatorio Ipensa de La Plata, él ve también por los medios que iban a operar a su amigo. Entonces se comunica con el entorno de Maradona y habla con Diego, y Diego le dice, me van a operar, Víctor, ayúdame. Entonces ahí dice, bueno, ¿quién es la persona que lo va a operar? Luque. A Luque él lo había visto durante un partido de fútbol que se había organizado en la casa que vivía Maradona antes del cumpleaños de Maradona, antes del 30 de octubre de 2020. Entonces dice, este flaco no lo puede operar a Maradona. Se pone en contacto con él, lo llama por teléfono y le dice, ¿dónde estás? Estamos yendo a Olivos, porque en Ipensa, los médicos de Ipensa no lo iban a operar. Esto no lo sabía Stinfale. Stinfale Claro. se encuentra con Luque en Olivos y le dice, vos no le vas a tocar la cabeza, le va a tocar la cabeza a Maradona. Si hay que operarlo,
el médico número 1 de Argentina, no lo vas a tocar vos. Y dice, no, es una intervención fácil, le dice Luque, es una intervención sencilla de la cabeza. Dice, no, vos sos especialista en columna y en espalda, no sos neurocirujano. Acá lo tiene que tocar la cabeza, a Dios. Dice, le va a tocar la cabeza el número 1 de Argentina. Termina siendo esta operación, la termina realizando el médico que operó a Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina. No realizó la operación el doctor Leopoldo Luque. ¿Qué pasa? Antes de operarlo, Diego dice, no, a mí el único que me toca la cabeza es Luque. Entonces, Stinfale, junto a Giannina Maradona y Dalma Maradona, le dicen, sí, tranquilo, Diego, va a ser Luque. Cuando a Diego lo sedan y entra a quirófano, Luque había arreglado con Stinfale y con las hijas que no le iba a tocar la cabeza. Entonces la operación la realiza el doctor Rubino, que es este médico que te digo que operó a Cristina Kirchner, una eminencia en tema de operaciones de cabeza, de cerebro, y entonces fue él el que le operó el hematoma subdural. Claro. Te cuento también un último punto. Durante la externación, Stinfale participó de una reunión que entre Dalma, Giannina, Hanna, las 3 hijas de Maradona que estaban en la clínica de Olivos, también las hermanas y también Luque, Díaz y Kosachov. Luque es el médico de cabecera, Díaz es el psicólogo especialista en adicciones y Kosachov, que es la psiquiatra. Claro. Ahí ellos hablan de que lo mejor para Diego después de esta intervención era la externación, una internación domiciliaria en una casa, en un barrio privado, así no tenía el agobio de la gente y podía estar en recuperación en una casa que iba a tener replicado lo que tiene una clínica. Eso es una externación o una internación domiciliaria. Stinfale dijo que él tiene experiencia en estas internaciones domiciliarias por cuestiones familiares, porque ha tenido que tenerlo por su papá, que ha tenido diferentes problemas de salud, y entonces él sabe que tiene que haber una aparatología en el domicilio. Entonces ahí dijeron, bueno, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un equipo de enfermeros, tiene que haber un médico clínico, tiene que haber una ambulancia. Y tanto Luque como Díaz y Kosachov le dijeron a la familia, quédense tranquilos que todo eso va a estar, nosotros estamos haciendo el pedido a la obra social y eso va a estar garantizado en el domicilio. Claro. Después nos enteramos que nada de esto sucedió. Ahora, Leo, nosotros estuvimos muy atentos a lo que fue el hilo que dejaste en tu misma red social X y uno de esos mensajes que llamó mi atención dice lo siguiente: tuve un cruce con Luque porque salió una foto de él con mi papá en camisolín con la herida en la cabeza. Estas son frases de Dalma, otros de los muy esperados mensajes de esta jornada. Hablemos de esto, si te parece. Sí, los mensajes de Dalma, los textuales de Dalma que ahí vos bien reproducías, fueron fuertísimos. Dalma en su declaración en la tarde se quebró, pero tuvo el temple y la fuerza de una hija que está buscando los responsables de la muerte de su padre. Mira, tiene 4 cosas también en su declaración. Dalma dijo que antes del cumpleaños a Diego no lo veía bien en esta Casa de la Plata, que ellas insistían en que se haga chequeos médicos, que se haga controles, y el entorno le decía, no, ustedes están locas, Diego está bien, solo ustedes lo ven mal. Bueno, sirvió que el 30 de octubre, cuando Diego va a ese estadio y recibe esta plaqueta, que lo vimos en todo el país y en el mundo, que Diego no estaba caminando bien, que tenía problemas de su pierna izquierda, que estaba con problemas para respirar y para hablar. Bueno, esto sirvió para que ese fin de semana no puedan detener más y tenga que ir a hacerse esos chequeos a este sanatorio de La Plata, que es el Sanatorio Ipensa. Ahí le hicieron controles de sangre, de orina, una tomografía y un electrocardiograma. Los médicos del Sanatorio Ipensa querían hacerle más estudios. Luque dijo, no, con esto está bien. Le encuentran el hematoma subdural, le dicen que no era agudo, que no era para operarlo. Luque dice, no, para mí hay que operarlo. El jefe del Sanatorio Ipensa le dice, mira,
acá para nosotros no es de gravedad y acá no lo vas a operar. Es por eso que Maradona se traslada de La Plata a la clínica de Olivos y a las 20 horas ya tenía Luque pedido el quirófano para operarlo. Las hijas de Maradona, Dalma, Yanina y Hanna, nunca supieron esta interna, nunca supieron que los especialistas del Sanatorio Ipensa decían que no era de urgencia la operación. Siempre supieron lo que decía Luque, hay que operarlo, hay que operarlo, hay que operarlo. Entonces, este fue uno de los primeros puntos. Ellas confiaban plenamente en el médico de cabecera de Maradona. ¿Por qué? Porque es el médico de su papá. Claro. Lo operan el 3 de noviembre y ahí sucede otro de los puntos claves de la declaración testimonial de Dalma. Dice, bueno, ahora ¿cómo va a ser la externación? Ellas estuvieron, Dalma, Yanina y Hanna, estuvieron todos los días al lado de Maradona, desde el 3 de noviembre, que sucede la operación, hasta el 11, que es la externación. Entonces, se iba hablando con los especialistas, con Díaz, Kosachov y Luque, a ver cómo iba a ser esta externación. A ellos le plantearon 3 escenarios. Internarlo en una clínica de rehabilitación por voluntad de Diego, que tanto Luque, Díaz y Kosachov decían, esto no va a suceder, Diego se quiere ir, no, va a ser imposible. Internarlo contra su voluntad, que le dijeron, no, va a ser todo un medio, todo un bardo con los medios, esto tampoco es lo posible, Diego no lo está necesitando tanto. Y la tercera opción que ellos abonaron, Díaz, Kosachov y Luque, es, bueno, llevémoslo a una casa. Declaró Dalma diciendo que las casas que ellas vieron, que Yanina vio, y que acercó a el entorno de Maradona, a la decisión de Maradona, a Vanessa Morla y a Maxi Pomargo, eran unas casas bien, eran unas casas buenísimas y decían, mi papá tiene que vivir en un palacio, no puede vivir en algo más inferior, y Claro. él tiene la plata para hacerlo. La casa realmente que terminó falleciendo Diego fue declarada por Dalma como un desastre, una mugre. Era un lugar que no tenía un baño en la planta baja, tenía un baño completo en el primer piso, había mucho olor a pis, estaba muy sucio, tenía un baño químico cerca de la cama, dice que la cama era un desastre, que era un somier, pero un somier de muy baja calidad. Entonces, todo esto, además de todas las cuestiones médicas que no existían, no estaba la ambulancia en la puerta de la casa, tenía un ingreso con calle de tierra, decía Dalma, no se podía entrar y salir fácilmente de ese barrio privado. Era un combo lamentablemente trágico. ¿Por qué? Porque tampoco estuvo el médico clínico que le habían dicho a Dalma que iba a estar, no estaban los enfermeros, no estaban los terapeutas ocupacionales. Entonces, todo lo que le prometieron en esta reunión para externar a Maradona no sucedió. Claro, se veía la ausencia y esto que además lo venimos escuchando desde el momento uno. La situación paupérrima en la que se encontraba el astro del fútbol en un momento tan delicado de salud. Hoy hablamos de 2 jornadas extensas en las que se dejó mucho para entender la pregunta que nosotros tenemos al aire, Leo, si murió o lo mataron. La siguiente cita después de esta jornada de 15 de abril. Realmente no lo mataron con una pistola en la cabeza, pero todo lo que no hicieron hizo que Diego Armando Maradona encuentre la muerte. ¿Por qué? Porque si le hubieran hecho electrocardiogramas, si le hubieran controlado cómo estaba ese corazón, si Sí, hubieran... Dalma dijo también que no le estaban dando una pastilla para el corazón, que Diego era un paciente cardíaco sí. después de lo de Cuba, después del año 2000, que CAE le había dicho en varias oportunidades, ahora Diego necesita de por vida esta pastilla para el corazón, y no se le estaban dando, solamente le estaban dando una pastilla psiquiátrica, pero tampoco le estaban dando un diurético para ayudarlo a eliminar este líquido que el cuerpo día a día iba generando producto de un mal trabajo cardíaco. Entonces, no le pusieron una pistola en la cabeza, pero todo lo que no hicieron finalmente
consiguió la muerte por esta inacción. Por eso los 7 están implicados, acusados de homicidio simple con dolo eventual. Este dolo eventual quiere decir que por no hacer algo, sabían que Diego podía morir y no hicieron nada. Ahora, Leo Martínez, siguiente fecha en la que debemos mirar de cerca lo que ocurra con este juicio. La Fiscalía viene haciendo un trabajo como tratando de reconstruir un día a día de lo que sucedió. Mira, no se esperaba para el día de hoy que sea esta declaración de Stinfale y de Dalma Maradona. Se supo en la noche de ayer. Tiene mucho recelo la Fiscalía en quiénes son los que van a declarar próximamente. Va a ser el día martes, ya que el jueves es feriado en Argentina por Pascua, y se espera que pueden llegar a ser o Giannina Maradona o algún médico especialista del sanatorio donde fue operado, en la Clínica Olivos, para ver qué es lo que decía Luque. Una cosa que te remarco para cerrar, Andy, lo que dijo Víctor Stinfale, él notó que Luque tenía unas ganas tremendas de colgarse una medalla de yo operé a Diego Armando Maradona. Es por eso que Stinfale se opuso con tanta vehemencia, con tanta fuerza, para que Luque no lo opere a Maradona. Claro, entendido. Leo Martínez, te agradezco por permitirnos tener un panorama más claro de lo que ocurre frente a este importante juicio. Nos vemos pronto. Buenas noches. Un abrazo.